Malas. Bueno, listo, vale. Espérame, me pongo unos audífonos. Me confirma porfa, porque es que a ratos me fallan los audífonos, entonces no me deja. A ratos empiezan como a molestar, entonces me confirman. ¿Listo? Eh, Listo, entonces vamos ahí entonces. Empezamos entonces la clase. Ya ahorita entonces solucionamos lo de la asistencia de las personas que ya estaban haciendo falta. ¿Vale, Paula? Pero entonces me acuerda, prende el micrófono y me acuerda porque si no a mí se me olvida y los dejo por ahí con la falla. Entonces habíamos hablado la clase pasada acerca de como tal de lo que tenía que ver con los oligopéptidos, entonces algunas de las funciones de algunas de las cadenas, cómo se traducía a través de la ARN, cómo eran los enlaces peptídicos, les mostré a través del programa con los enlaces peptídicos cómo era que se formaban ese tipo de moléculas y cuál era la proyección tridimensional de ella. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Por favor, alguien enciende el micrófono y hablamos un momentico. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿ya descargaron ustedes el programa? Supongo que ya lo tienen que tener descargado, ¿no? Niños. Bueno, listo. Entonces, igual les recuerdo que con el programa, pues ustedes pueden hacer las moléculas. Si hay alguna persona que la quiera hacer a mano, entonces lo puede hacer a mano, tranquilo, no habría ningún inconveniente con eso. Entonces, pues bueno, ahí ya entonces la cuestión sería pues que principalmente ustedes hicieran las moléculas de acuerdo pues a las proyecciones y de acuerdo al ejercicio que les voy a dejar también por plataforma, pero ese pues no hay tanto afán con ese como si lo hay con lo de los carbohidratos porque ya me da pena con ustedes. Finalmente pues yo ya espero que lo de carbohidratos ustedes lo tengan completamente listo, con eso tampoco habría ningún inconveniente en el momento en el que yo les suba. Les recuerdo pues que yo no les voy a subir el taller tal cual como está, o sea, mejor dicho, les subo las mismas preguntas, pero no les voy a, se las voy a organizar de otra manera completamente diferente, ¿vale? Entonces, es decir, les voy a poner preguntas de selección múltiple o de falso verdadero, les pongo la molécula para que ustedes la enlacen. O sea, es casi que la misma dinámica para que no se vayan a complicar mucho con eso y de pronto no vayan a quedar por ahí tan perdidos. Entonces les recuerdo que les dejo 3 intentos habilitados ¿cómo es que se llama? En su plataforma Moodle para que ustedes se puedan sacar el 5. Entonces, pues ahí les dejo como la duda con eso. Tatiana, ahora sí me estás escuchando, ¿me confirmas por favor por medio del chat? ¿O hay necesidad de hablar más fuerte? Vale, listo. Entonces, vamos a empezar con esta parte, pues sería lo que nos faltaría con respecto a las proteínas. Es muy importante que ustedes vayan tomando apuntes, así que por favor echen mano de sus cuadernitos, de sus hojitas, mejor dicho, donde ustedes estén anotando para que podamos continuar con esto. ¿Listo? Entonces, como les había dicho con anterioridad, pues resulta que nosotros tenemos es principalmente toda esta parte de las proteínas y esta parte de las proteínas que ustedes están viendo, lo que ustedes que vimos ya con ustedes en las clases anteriores, pues depende exclusivamente de la unión de esta secuencia de aminoácidos que por lo menos para la ARN son los que denominamos o consideramos como aminoácidos esenciales. Lo más importante es tener en cuenta que este tipo de proteínas pues van a tener, o digamos esta secuencia de aminoácidos conforme comienzan a extenderse, pues ellas comienzan a formar lo que se denominan como las proteínas. Todas las proteínas poseen las mismas estructuras de aminoácidos, es decir, todas ellas van a estar constituidas principalmente por los mismos aminoácidos y por los mismos enlaces peptídicos, pero con base en esos enlaces peptídicos, entonces vamos a tener principalmente que ellos se van a organizar de acuerdo a algunas circunstancias, de acuerdo a algunas estructuras y organizaciones, pues dependiendo de esa forma, dependiendo de los puentes que lleguen a formar, pues ellos van a ir estructurando de tal manera que pues se va complejizando como tal todas las moléculas de las proteínas. Es muy importante tener en cuenta que en estas estructuras de las proteínas siempre vamos a tener algo que se denominan como las proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, y pues todas ellas van a estar, vuelvo y repito, pues constituidas por aminoácidos.
Dentro de las proteínas más sencillas, pues vamos a encontrar, por ejemplo, las proteínas primarias, que son unas proteínas que en donde, digámoslo de esta manera, dependiendo de la cantidad de aminoácidos que se vayan a enlazar, pues van a tener una complejización. Cuando nosotros hablamos de aminoácidos que se unen en cadenas de más de 50, como por ejemplo ustedes lo pueden ver aquí, que esta es una proteína de 125 aminoácidos, estaríamos hablando de que esta proteína pues es una proteína todavía primaria, porque a pesar de que tiene los 125 aminoácidos, todavía la estructura no está tan compleja o no es lo suficientemente compleja para formar una estructura, digamos, con otras funciones diferentes. Entonces, este tipo de proteínas se denominan como proteínas estructurales y se denominan como proteínas estructurales porque ellas son las que permiten formar ciertas estructuras a nivel corporal, como por ejemplo lo que ustedes están viendo aquí en esta imagen, que es correspondiente pues a los tendones y a los cartílagos. Es decir, que ese huesito, digamos, esa masita, esa gelatina que muchas veces usted se encuentra cuando parte cuando le dan a, cuando usted está almorzando su pierna pernil, que usted parte y resulta que queda como una especie de gelatina entre los huesitos, que pues a algunas personas les resulta muy agradable. Ese tipo de gelatina pues es básicamente un líquido que se denomina como la rodilla. Entonces, cuando las personas se dedican al alto, o son deportistas de alto rendimiento, pues es muy normal. Claro que también cuando tienen problemas de sobrepeso, es muy normal que ese líquido de la rodilla se vaya desgastando y vaya presentando ese tipo de problemáticas como la que No ustedes sé qué están viendo. pena, parece como que tienes el micrófono tapado, entonces se escucha muy suave. Ah, ok. ¿Ahí me están escuchando mejor? Sí, ya cambió mejor. Ah, bueno, listo, qué pena. Es que lo traté de poner lo más cerquita posible, pero creo que lo estaba dejando en un sitio donde no debía. Entonces, como les venía diciendo, aquí pues lo principal que yo me voy a encontrar con este tipo de estructuras es que principalmente cuando una persona tiene problemas de sobrepeso o es deportista de alto rendimiento, se va desgastando el líquido de la rodilla y en ese desgaste del líquido de la rodilla pues lo que empieza a presentar es como una limadura primero del cartílago y después empieza a limarse el hueso, por eso es que estas personas refieren tanto dolor en la altura, a la altura principalmente de las rodillas. Vuelvo y les reitero que pues el líquido se llama la rodilla, se encuentra dentro de todas las articulaciones del cuerpo. ¿Sí? Entonces ese es un líquido que sirve como amortiguante, es decir, es un amortiguador. Por eso es que cuando usted ve que en el pollito sale eso que parece una especie de gelatina, pues es precisamente porque eso lo que funciona es como un amortiguador para que el hueso no vaya a empezar a limarse y no vaya a generar este tipo de daños como el que ustedes están viendo en la imagen. Cabe notar que este tipo de proteínas son proteínas que son extremadamente elásticas, entonces por eso también constituyen como la base fundamental para los tendones, es decir que un ligamento cruzado anterior, un ligamento cruzado posterior, pues está precisamente constituido por este tipo de proteínas que lo que le van a permitir es elastizarse y obviamente generar unas tensiones fuertes y unas distensiones fuertes pues en el caso de cualquier movimiento que nosotros queramos generar. Son importantes, obviamente este tipo de líquidos pues también son susceptibles de generar algún trasplante, es decir que cuando una persona presenta ese tipo de inconvenientes que es el líquido de la rodilla o el, o el desgaste de este líquido de la rodilla, pues lo que hacen es buscar un posible paciente donador y ese posible paciente donador lo que va a hacer es inyectar o lo que va a hacer es trasplantar directamente ese líquido cartilaginoso pues precisamente entre las articulaciones para que la persona pueda retomar sus actividades común y corriente. Vuelvo y repito pues que esto es muy común en deportistas del alto rendimiento, pero también hay que tener cuidado con las personas con sobrepeso porque pues ellas también empiezan a presentar este tipo de limaduras a nivel corporal, ¿vale? Posteriormente también tenemos entonces las proteínas de orden secundario, las estructuras proteicas secundarias que son básicamente plegamientos de cadenas polipéptidas, es decir que aquí lo que se van a presentar son unas contorsiones o se van a presentar unos dobleces generando algunos puentes que ya pues más adelante vamos a ver cuáles son esos dichosos puentes y que permiten entonces darle una forma como tal a las proteínas o darle unos dobleces que van a generar pues unos tipos de estructuras que se denominan como estructuras secundarias, formando hélices o estructuras plegadas. Entre las más reconocidas pues tenemos las que se denominan como estructuras de hélices alfa, que son las que se mantienen a través de los enlaces de hidrógeno. Ya ahorita pues aquí no se ve tan marcado, sin embargo voy a tratar
de mostrárselos, pero esta lineecita que ustedes están viendo aquí, estas líneas son los que se denominan como puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se forman a través de un enlace con el grupo carbonilo y ese grupo carbonilo pues lo que va a hacer es tratar de acomodar la estructura de tal manera pues que forme una hélice como lo que estamos viendo aquí, que sería básicamente una estructura enrollada muy similar a la del ADN. Entonces, esto ocurre pues porque se generan unas interacciones entre lo que se denomina como los puentes de hidrógeno y lo que hace es generar un enrollamiento dentro de la cadena a lo que se le denomina como enrollamiento en forma de hélice alfa. También tenemos entonces lo que se denominan como las hojas beta, y las hojas beta pues básicamente son este tipo de estructuras en donde ustedes van a ver que va a presentarse como, pues, como un plegamiento entre la partícula o entre la molécula y que pues permite que los enlaces covalentes se vayan adaptando de acuerdo a la necesidad de movimiento o de circulación de la proteína a nivel corporal. Esto pues evidentemente van a presentar unos sentidos, entonces aquí ya les voy a mostrar cuáles serían los sentidos en los que tendrían cada molécula, porque pues aquí hablaríamos de un sentido paralelo y un sentido antiparalelo, muy similar a lo que discutíamos en una clase anterior con respecto al ADN. ¿Listo? Entonces, este tipo de estructuras pues son fundamentales, por ejemplo, para los tejidos dérmicos. Si ustedes se miran un poquito de cerca las manos, esa capa externa del tejido dérmico pues principalmente está constituida por hélices, perdón, por hojas de tipo beta, en donde esos cuadritos, esos pequeños recuadros que se ven en sus manos, ¿sí? Del tejido de la piel, pues son producto precisamente del plegamiento de este tipo de proteínas. ¿Listo? Entonces aquí cuando hablamos de los giros beta, es decir, de los giros de las hojas beta, pues básicamente vamos a encontrar giros de 180 grados y otros giros que se denominan como los giros enrollados. Entonces siempre se va a presentar como consecuencia del plegamiento de las cadenas polipéptidas, por eso entonces ustedes van a ver aquí el sentido antiparalelo, que es el que les estaba hablando hace un momento, en donde uno va en una dirección, genera un giro de 180 grados y el otro se devuelve. Mientras que de otro lado me voy a encontrar con otro sentido que va a ser el antiparalelo, el paralelo, que lo que va a implicar directamente es un enrollamiento dentro de la hélice de la hoja. ¿Listo? Permítame un momentico porque alguien está tratando de ingresar. ¿Listo? Entonces, siempre que este tipo de estructuras se presentan, pues vuelvo y le repito que ver como lo más común es precisamente estas capas que nosotros tenemos en la piel. De hecho, son estructuras proteicas que se organizan en capas, es decir, que cuando comienzan a presentar estos pliegues o estos giros es para armar una capa encima de la otra. Por eso es que cuando usted muchas veces comienza a tener de pronto algún problema en el hígado, las personas con cirrosis, ¿sí las han visto? Que existen personas que tienen problemas de cirrosis y que la primera, digamos, los dos síntomas donde se manifiesta la cirrosis, uno de ellos es precisamente en las manos, cuando se les comienzan a levantar los cueritos de las manos, o la otra es que son personas que pues comienzan a presentar problemas en el hígado y transmiten mal aliento. No es ni siquiera porque estas personas tengan de pronto una precaria higiene dental, sino pues precisamente porque este tipo de enfermedades ataca este tipo de parámetros. Entonces, la cirrosis se produce pues principalmente, y ojo muchachos, ustedes que de pronto yo los he visto por allá más de uno con sus laticas de bebidas energizantes escondidas, y pues esto sí genera un inconveniente, pues a más de uno le echa el llamado de atención, eh, de pronto pues obviamente esto se hace es por cuidar la salud de ustedes, porque pues todo lo que tiene que ver con las bebidas energizantes, y ya más adelante vamos a tener una clase precisamente de eso, de este tipo de sustancias que también serían biomoléculas, pero que funcionan como estimulantes neuronales, y pues lo que hacen es generar una alteración en el sistema nervioso, pero ponen a trabajar al hígado un poquito más rápido, es decir, que no es que sean energizantes, sino que lo que hacen es estimular el trabajo que tiene que realizar el hígado. Y como consecuencia de este tipo de procesos, pues lo que terminan es quemando el hígado y generando cirrosis. Este tipo de procesos pues son mucho más acelerados. Una persona podría durar consumiendo bebidas alcohólicas durante todo un año y le daría cirrosis, pero si una persona consume el límite y el exceso de bebidas energizantes, o, o incluso una sola lata de bebida energizante por los próximos 3 meses diaria, y perfectamente se le genera el mismo inconveniente de la cirrosis. ¿Vale?
Entonces, bueno, como les venía diciendo, pues en estas personas es más evidente, o digamos cuando a ustedes se les levanta cualquier cuerito, pues más evidente que lo que nosotros tenemos en nuestra piel, termina siendo lo que se denominan como los giros beta, ¿vale? Dentro de los ejemplos más representativos de este tipo de moléculas o de, digamos, de proteínas secundarias, pues tenemos principalmente el colágeno. Ustedes saben que el colágeno pues es una estructura que, por lo menos en este caso, se les va a representar de forma fibrilar y que les va a permitir a ustedes mostrarles o les va a permitir a ustedes mantener una piel un poquito más tensionada. Entonces el colágeno no solamente se utiliza pues precisamente para la piel, sino que también tiene una función en tejido conectivo como por ejemplo las arterias, ya que a pesar de que son un poquito rígidas, para el proceso de vasodilatación, que es un proceso que se genera cuando ustedes están realizando cualquier ejercicio, perdón un momento. Hola hijo, buenos días. En un proceso de vasodilatación, pues lo que ustedes van a encontrar es que principalmente la vasodilatación va a implicar un estiramiento del diámetro de las arterias, de las venas y de los capilares, lo que implicaría que esto tendría que generar a largo plazo pues ¿cómo es que se llama? Una mayor circulación de oxígeno y una mayor circulación de sangre. Esto pues obviamente hay que tenerlo en cuenta pues que no se van a estirar demasiado, por eso y de ahí es donde vienen problemas como los accidentes cerebrovasculares, porque cuando se excede ese límite de los capilares pues se genera una ruptura dentro de estos capilares, lo que genera entonces hemorragias internas, ¿vale? Entonces por eso es que es tan importante tener en cuenta este tipo de parámetros. Ahora, dentro de este tipo de... Perdón un momento. Entonces, dentro de este tipo de situaciones, pues entonces aquí lo que se va a generar son unas especies de proteínas que, pues vuelvo y le repito, se van a constituir de forma fibrilar y que van a generar de alguna manera una consistencia dentro de este tipo de tejidos. También, pues obviamente este colágeno también es esencial y es necesario, pues precisamente para que una persona también pueda realizar los procesos musculares, porque también ustedes saben que el sistema locomotor está medido principalmente por los tendones y los tendones son aquellos que van a permitir esa elasticidad pues, para que usted pueda realizar cualquier movimiento. Entonces, dentro de las láminas beta o láminas plegadas, entonces ya sabemos que son estructuras que van a adoptar formas de zigzag como las que les mostraba anteriormente. Entonces, fíjense que aquí en este tipo de estructuras, permítanme un momentico, me devuelvo un poco más. Aquí todas ellas van a formar unas estructuras zigzagueadas en donde voy a encontrar los dichosos o los denominados giros beta, que era lo que les estaba mencionando hace un momento. Entonces, bueno, entonces aquí cuando yo tengo este tipo de estructuras, fíjense que la estructura está organizada de tal manera, como les mencionaba hace un momento, que es una estructura que va a ser muy parecida o muy similar a los tejidos dérmicos de su piel y pues por eso es que generan este tipo de estructuras. Ahora, las estructuras terciarias entonces son llamadas estructuras terciarias porque también generan una proyección tridimensional. Este tipo de estructuras tridimensionales entonces son los que componen principalmente los grupos de proteínas un poco más extensos y un poco más amplios. ¿Alguna duda hasta acá? Niños, ¿alguna duda? A ver si alguien está escribiendo algo en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, listo. Y uno se muere. ¿Quién escribió por ahí que uno se muere? Tatiana. Tatiana. ¿Estabas escribiendo eso con base en alguna pregunta? ¿O con base en simplemente que estás teniendo otra conversación por ahí? Em, ¿Me explicas, porfa? De pronto me pueda servirle el comentario que tú estás haciendo. Para dar ideas de que, bueno, listo. Sí, cuando un organismo se muere, pues igual las proteínas entonces inician otro proceso que se llama denaturación, pero eso es algo que ya les voy a explicar más adelante. De hecho, el proceso de descomposición es un proceso de denaturación. Entonces, a propósito, ya que lo menciona Tatiana, pero eso lo explicamos un poquito más adelante, entonces cuando estemos hablando de denaturación y renaturación de proteínas.
que es un proceso bastante interesante por lo menos porque se puede hablar de la renaturación de proteínas en ciertos casos biológicos y algunas de ellas son reversibles, por eso y de ahí la necesidad de hablar del proceso de renaturación y ya lo hablamos pues principalmente en el caso de las señoritas. Entonces, cuando estamos hablando de las estructuras terciarias, como les decía, pues son moléculas principalmente tridimensionales, son moléculas más complejas que comienzan a presentar una mayor cantidad de puentes, es decir, que van a haber unos ligandos que van a comenzar a generar unas interacciones para comenzar a plegar las moléculas y generar entonces una estructura polipeptídica muchísimo más compleja. Estas estructuras terciarias, pues digámoslo de esta manera, pues las primarias son la base para las secundarias serán la base para las terciarias y las terciarias serán la base para las cuaternarias. Entonces, esto es algo muy común que se presenta en este tipo de estructuras y la información estructural de cada proteína pues está contenida de acuerdo a unos centros activos que ya pues los vamos a definir, ¿vale? Entonces, las proteínas terciarias, pues básicamente las vamos a dividir en dos. Entonces, algunas de ellas son de tipo globular y las de tipo globular pues tienden a formar estructuras esféricas. Ese es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, que es una proteína que es globular y que me va a permitir también generar eh, pues estructuras un poquito más complejas, un poquito más avanzadas en términos de las funciones biológicas. Obviamente pues en este tipo de estructuras pues voy a tener que tener, vuelvo y le repito, pues unos centros activos y con base en esos centros activos yo voy a tener esos acomodamientos estructurales. De otro lado pues también tenemos unas estructuras muy similares a las hélices beta. También tenemos entonces las estructuras de tipo fibroso que pues por lo menos en el caso del cabello pues son estructuras completamente fibrilares y que me van a permitir constituir un tejido tan, digamos, tan simple para nosotros como por ejemplo lo podría ser el cabello. Estas estructuras de tipo fibroso entonces son, vuelvo y repito, algunas de ellas son importantes. En el caso, por ejemplo, de los tejidos fibrilares también estaríamos hablando del tejido muscular. Es decir, que cuando usted está realizando cualquier ejercicio, pues lo que está aumentando pues son los tejidos fibrilares a nivel corporal y esos tejidos fibrilares pues son los que les van a permitir a usted que tenga una capacidad eh, de, ¿cómo es que se le dice en química? Perdón, en biología. Se le dice de contracción muscular y esa contracción muscular pues lo que le va, de contracción y distensión muscular lo que les va a permitir entonces que ustedes tengan un desarrollo muscular o puedan generar cualquier tipo de movimiento. Eso pues porque si usted coge un pedacito de carne, pues normalmente cuando nosotros estamos comiendo y alguna carne puede ser, no sé, digo yo la sobrebarriga que es como la que más permite eso, pero cuando usted toma la sobrebarriga usted incluso la puede desmenuzar y puede sacar una hebrita o la pechuga de pollo usted puede ir sacando hebritas precisamente porque son tejidos musculares de tipo fibrilar. Entonces, aquí volvemos entonces al mismo ejemplo, entonces algunos de ellos son el colágeno, que también a pesar de que es una estructura secundaria, pues también aquí fíjense que se está viendo inmersa dentro de un cono, dentro de una capa de cobertura que sería la que le permitiría dar la estructura terciaria. El colágeno, la queratina, entonces por ejemplo la fibroína de la seda, es decir que por lo menos la telaraña pues también es una estructura, es una proteína fibrilar y la proteína fibrilar que se utiliza principalmente en la telaraña pues es una proteína que tiene un alto costo y una alta representación económica. No en vano pues hay personas que viven de, por ejemplo, de extraer proteínas como el veneno de la araña. No en vano hay personas que se han dedicado al estudio de cómo fabricar o cómo producir de manera sintética la telaraña de una araña y eso es algo que económicamente es significativamente alto, o sea, es muy pero muy costoso y les ha permitido pues a una cantidad de personas vivir a través de eso. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, la seda de la telaraña? Porque si la telaraña pasa por un proceso de naturación y renaturación, es decir, cuando ustedes, por ejemplo, tocan una telaraña, pues ustedes la pueden estirar. Sí, el año pasado con algunos de ustedes hicimos un laboratorio de arañas, pero ustedes saben que la araña fabrica una telaraña y esa telaraña se puede estirar, pero si usted la moja, ella nuevamente vuelve a formar las fibras perdón, vuelve a formar nuevamente la misma tensión en las fibras. Es decir que este tipo de proteínas pues son muy pero muy particulares y son esenciales incluso porque son biodegradables dentro del mismo cuerpo
y en algunos casos se han llegado a utilizar o han llegado a utilizarlos en estudios de cómo reconstruir fibras neuronales cuando una persona tiene un accidente en donde se corta algún nervio, pues lo que han hecho a través de esas fibras es ir recogiendo precisamente todas esas fibras y volverlas a reconectar a través de la telaraña. Ese es un trabajo muy pero muy importante que realizan los neurocirujanos y que pues obviamente se puede dar con base en un material biodegradable. El material biodegradable con el que más están estudiando en este momento pues es precisamente esa fibra que produce la telaraña. De otro lado también tenemos entonces la seda de algunos gusanos, que pues obviamente esa seda la utilizan ellos para encapsularse y por lo menos en el caso de las orugas para encapsularse y realizar ese proceso de metamorfosis para transformarse en mariposas. Entonces fíjense que este tipo de proteínas son muy comunes, quizás son de las proteínas que más conocemos por encima de las globulares. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún aporte que tenga que hacer alguno de ustedes? Niños, que están todavía como en pijamadito más de uno por ahí. ¿Algún aporte, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, No, listo. señor. Entonces, este tipo de proteínas, pues vuelvo y repito, pues son longitudinales principalmente, son muy importantes. Entonces, cuando hablamos entonces de las estructuras terciarias, entonces estaríamos hablando principalmente de estructuras como la mioglobina, que es la que tiene que ver principalmente con la hemoglobina, que son estructuras de concodo alfa. Entonces, también hablamos de la estriosa fosfato isomerasa, que es algo que vamos a ver en bioquímica el próximo periodo, cuando estemos hablando pues principalmente de las rutas metabólicas de la glucólisis, ¿vale? La elastina, que pues la elastina ustedes saben que es la capacidad o es esa proteína que también le da la capacidad para que su piel se estire pues a unas proporciones considerables. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen problemas de dermatitis o que se ven afectadas por la dermatitis es porque precisamente esta cadena de elastina se ve literalmente afectada por el cambio del pH. Entonces por eso hay personas que tienen problemas con la elastina y que pues realmente se le resecan las manos y se le parten las manos nomás con el solo hecho de tener que utilizar ¿cómo es que se llama? Algún compuesto jabonoso, alguna base jabonosa. Entonces esto es muy común en estas personas y cuando se presenta este tipo de inconvenientes en estas personas pues va a terminar siendo eh, producto de la denaturación de estas proteínas. Por eso es que ellos técnicamente un movimiento brusco en las manos después de haber lavado. Gracias de los compañeros que acaban de entrar, por favor apagamos el micrófono. De pronto algún movimiento brusco en estas personas pues lo que hacen es quebrantar las manos o generar una ruptura en las proteínas de las manos pues porque simplemente la elastina no está en su máxima capacidad. Obviamente ella trata de restablecerse, pero pues entonces el condicionamiento biológico y bioquímico es que estas personas tienen que delimitar el contacto con ese tipo de sustancias. Por eso es que hay algunas personas o habrán algunas personas en sus familias o familiares de ustedes a los que les dicen pues que tienen que dejar de lavar la losa o utilizar guantes en el momento de lavar la losa, pues porque precisamente esta proteína pues empieza a denaturarse y genera ese tipo de inconvenientes. Las estrías lo mismo, bueno, Marcela, realmente en las estrías es más la pérdida de colágeno, no tanto de elastina, ¿vale? Lo que pasa es que la elastina es la capacidad digamos, para que las personas tengan, digamos, una elasticidad a nivel corporal. Entonces, cuando esa elasticidad a nivel corporal pues empieza a romperse, entonces ahí digamos que la que más se termina afectando pues es principalmente la parte del colágeno. Por eso es que del colágeno y también de otra proteína que se denominaría, por ejemplo, en este caso ¿cómo es que se llama? Ay, la que le da la tonalidad de la piel, la melanina. Entonces, en este caso, pues es, digamos, como una patología que se va a presentar, en este caso, pues cuando a las personas se les genera ese estiramiento exuberante, pues el colágeno lo que hace es, de alguna manera u otra, fracturar también la piel. Obviamente se arruga la piel, pues porque ahí no se va a encontrar esa misma secuencia y biológicamente lo que se comienza a presentar, pues también es una mutación a nivel biológico. En esa mutación a nivel biológico, que es una mutación netamente dérmica, pues lo que hace es que esas células no tienen la capacidad posteriormente para metabolizar o para adquirir o para
ser sensibles frente a la luz del sol y pues evidentemente lo que pasa con ellos es que no van a adquirir la misma cantidad de melanina, es decir, se ve más afectada la melanina que incluso la misma elastina y que incluso el mismo colágeno, ¿sí? Porque por eso es que una estría, digamos una persona que tenga estrías y que, sea, y que se vaya de pronto a broncearse a tierra caliente, pues lo que le va a pasar es que se le va a broncear toda la piel menos en esa sección o en esa línea donde se generó la estría porque ya va a ser incapaz como tal el cuerpo de sintetizar pues ese tipo de procesos. Obviamente pues ya no habría elastina y ya no habría colágeno, por eso tiende a quedársele como una hendidura en la piel, como un huequito en la piel, pues precisamente derivado de esto. ¿Listo? Dicen que los erizos causan dermatitis, no sé, pues de pronto sí puede llegar a generar algún tipo de alteración de orden proteico y pues no tiene nada de raro que este tipo de cicatrices se presenten de esta manera, porque pues de por sí una cicatriz cuando usted se le marca mucho una cicatriz es porque cuando hablamos de las cicatrices denominadas queloides, son cicatrices que van a sobresalir de la contextura de la piel y pues también podría presentarse ese tipo de circunstancias. ¿Alguien quiere hacer por ahí algún aporte? Creo que Edwin tenía el micrófono abierto. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, listo. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, y si no tienen micrófono, alguien la puede hacer, alguien me puede interrumpir y con mucho gusto pues vamos contestando, ¿vale? Entonces, continuemos aquí. En este caso, pues vuelvo y reitero, entonces bajo esta pues que sería la elastina, pero también cuando hablamos de otro tipo de proteínas que se denominan como proteínas con dominios estructurales, es que estamos hablando de proteínas como por ejemplo las que les mencionaban a ustedes en el video de la clase anterior, cuando les hablaban por ejemplo de la ligasa, de la polimerasa, es decir, van a ser proteínas que van a tener una función enzimática, que pues ya vamos a ver también, no creo que alcancemos esta clase, pero ya nos tocaría la próxima semana de hablar de algunas de las funciones de las proteínas, ¿vale? Entonces, todas las proteínas tienen o generan unas fuerzas estabilizadoras que son los dichosos puentes y que son los que les permiten dar esas estructuras enrolladas o esas estructuras globulares o lineales que pues se presentan a nivel bioquímico. Entonces, esas fuerzas estabilizadoras pues básicamente se van a conjugar o se van a unir a través de estas fuerzas que están mencionando aquí. Algunas de ellas son denominadas como por ejemplo los puentes de hidrógeno, que son este segundo que se estaría presentando aquí, o en el tercero que también se presenta un puente de hidrógeno. Entonces, esta es atracción o este tipo de atracciones, pues aquí ustedes ya la van a ver que van a ser unos puentes muy similares entre ellos. Aquí de hecho tendríamos un enlace también peptídico, entonces por eso se habla de una atracción electrostática. ¿Qué quiere decir electroestática? Que va a haber algo con una carga positiva frente a una carga negativa, igual que aparece en este hidrógeno con este OH, a pesar de que aquí no me presenta la carga positiva. Y en estas conjugaciones de cargas positivas con negativas, pues estaríamos hablando de no solamente de la atracción electrostática, pero si pues sí tiene que ver directamente con el hidrógeno o el hidrógeno está involucrado ahí, pues entonces también hablaríamos de un puente de hidrógeno. Hablaríamos pues, de puentes disulfuro, que ¿qué quiere decir disulfuro? Pues que van a haber dos sulfuros. Ustedes saben que el azufre tiende a generar enlaces de tipo covalente. Y pues como tiene un estado de oxidación más 6, a él no le queda nada difícil buscar otra azufre para tratar de formar un puente y disminuir el volumen que de pronto pueda tener la proteína. También tenemos entonces las interacciones de tipo hidrofóbico, que cuando estamos hablando de interacciones de tipo hidrofóbico estamos hablando principalmente de enlaces covalentes. Entonces recordemos que en los enlaces covalentes se pueden presentar de dos tipos, covalentes polar y covalentes apolares. Entonces cuando estamos hablando de hidrofóbico son esos mismos tipos de puentes que lo que van a permitir es un rechazo principalmente del agua, como les mencionaba a ustedes, por ejemplo en el caso de los lípidos o de las apolipoproteínas, que lo que hacen principalmente es ¿cómo es que se llama? Aislar el agua y mantenerlo separado de la estructura principal. Entonces, este tipo de enlaces pues son muy importantes porque pues fíjense que aquí se van a presentar entre algunas especies de estructuras cíclicas o entre algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo aquí tengo terminaciones de metano o radicales metil para ser más específicos, y entre esos radicales metil pues también entonces se presenta una interacción, pero lo que hacen en esas interacciones es, por ser sustancias completamente apolares, rechazar el agua. ¿Estamos claros hasta ahí?
¿Sí conocen ustedes el término de radicales metil, sí o no? Niños, porfa, alguien que me confirme porque no, para no salirme de la presentación. ¿Conocen el término radicales metil? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bien. Excelente. Vale, entonces, dentro de las estructuras terciarias, pues entonces voy a tener algo que se denominan como los centros activos. Por eso los centros activos, pues los voy a diferenciar, los voy a ver representados a través de diferentes colores. Son unidades autónomas, que quiere decir que son unidades autónomas que ellas van a reaccionar conforme encuentren un medio necesario para reaccionar. Es decir, que por ejemplo en una proteína como la proteína del hierro, perdón, la proteína de la hemoglobina, entonces ustedes se van a dar cuenta aquí que esta vaina es una globulina, es decir que aquí va a tener todo el glóbulo y aquí voy a tener el centro activo del hierro y entonces esto es lo que me va a permitir que este tipo de estructuras pues tengan la posibilidad de reaccionar de acuerdo a ese centro activo que tenga. Si es, por ejemplo, en el caso de una proteína muy específica, pues obviamente ya va a buscar el centro activo y va a buscar la parte por donde reaccionar para empezar a realizar un proceso muy particular de reacción. Por eso es que las proteínas tienen unas funciones estructurales y son unas funciones estructurales únicas. Una proteína difícilmente me sirve para dos cosas, pero conforme me sirve para dos cosas, sí tengo que tener en cuenta que esas mismas proteínas que está segregando el cuerpo, que está secretando el cuerpo, pues van a tener unas condiciones o unos mecanismos biológicos que van a permitir que todo lo que tiene que ver con el proceso bioquímico pues se desarrolle de una forma un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, como cada una tiene su dominio, quiere decir que cada una tiene su función. De ahí entonces que la organización o las estructuras de orden cuaternario o las proteínas cuaternarias, pues básicamente ellas van a tener este tipo de características y dentro de este tipo de características que presentan cada una de estas proteínas, pues hay que entender que primero ellas pasan por ser unas estructuras primarias, luego a presentar esos dichosos puentes o esas interacciones entre la molécula, lo que me generaría una estructura secundaria, cuando ya las interacciones y ¿cómo es que se llama? La cantidad de moléculas. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, por favor, si nos colabora. Muchas gracias. Entonces estas proteínas cuando son de orden terciario es porque estas se van complejizando un poquito más y la unión de varias proteínas terciarias, como pues ustedes lo pueden ver aquí, como lo pueden analizar con esta imagen que tengo diferentes proteínas, pues lo que me va a permitir entonces es formar otro tipo de estructuras cuaternarias, ¿vale? ¿De qué depende? Pues obviamente del número de estructuras terciarias que se una, del número de estructuras primarias, del número de estructuras secundarias que se vayan a unir. Cada proteína pues es denominada como un polipéptido, es decir, una cadena polipeptídica que es demasiado extensa. Pues aquí, si nomás en las primarias estamos hablando de polipéptidos, entonces aquí estaríamos hablando de, qué sé yo, millopéptidos, tal vez porque hay millones de enlaces peptídicos en una sola proteína. Eso pues obviamente por eso es que se hace como tan costoso producir una proteína. Pero aislarla, como les decía hace un momento, pues aislarla termina siendo un negocio altamente rentable. No obstante, por eso es que cuando usted va y compra sobre todo las personas que están ahorita metidas en el cuento de hacer ejercicio, ustedes van y compran un tarrito de proteínas y el tarrito de proteínas escasamente tiene 1 libra de proteína y no deja de valer sus 150, 180.000 pesos porque el costo de por sí es bastante elevado a la hora digamos, de comercializar ese tipo de proteínas. Como la mayoría de ellas son unas proteínas que se denominan como apolipoproteínas, entonces van a tener una consecuencia que ya ahorita las vamos a ver. ¿Listo? Entonces, dentro de las estructuras cuaternarias, pues que más reconocemos nosotros, pues se las había mencionado, o esta imagen ya la habían visto ustedes en unas diapositivas cuando recién empezamos el periodo, y estaríamos hablando de las estructuras de orden cuaternario, y estas estructuras de orden cuaternario, principalmente, o la más representativa es principalmente la hemoglobina, que es el grupo que conforma principalmente la sangre y que funciona como receptor de oxígeno en el caso de este complejo de hierro y como receptor de dióxido de carbono en el caso del magnesio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada proteína va a realizar un proceso inverso, por lo menos en el caso de la hemoglobina y de la clorofila, porque una va a ser captor de oxígeno y eliminador de dióxido de carbono, mientras que la otra va a ser captor de dióxido de carbono y eliminador de oxígeno.
Por eso es que se presenta un ciclo del oxígeno entre los seres vivos y pues los responsables de realizar la producción del oxígeno, pues en consecuencia serán los cloroplastos y los que van a permitir o los que van a desarrollar la recepción del oxígeno y transformarlo en dióxido de carbono, pues van a ser los grupos hemo de la hemoglobina. Esto pues obviamente hablándolo en términos de los vertebrados, porque pues en términos de los invertebrados pues vamos a tener otro tipo de proteínas como la hemocicianina, la clorocruorina, que eso se me genera, estas me generan dificultad pronunciarlas, ustedes de pronto pueden ser un poquito más diestros para estos trabalenguas. Y la hemoritrina, entonces esta hemoritrina pues ahí ya les está representando para qué tipo de individuos o para qué tipo de organismos es principalmente este tipo de proteínas. Entonces todas ellas lo que van a hacer es cambiar el captor, es decir, cambiar esta estructura, que es el encargado de captar el oxígeno a su manera, y de introducirlo dentro de una estructura globular o dentro de una proteína globular para permitirle al organismo que realice sus procesos de respiración celular. ¿Claros hasta ahí? ¿Listo? Si una persona sufre de déficit de atención, ¿es bueno el consumo de anfetaminas? Bueno, entonces cuando estamos hablando del tema de las anfetaminas, es un tema un poquito complejo porque las anfetaminas pues principalmente son unos productos bioquímicos que son de orden sintético, es decir, ellos no van a tener una connotación biológica natural, sino que van a ser unas connotaciones biológicas que van a ser diversas, o sea, van a diversificarse porque pues ellos tienen una función. De hecho, lo que se denominan como anfetaminas son drogas que pues alteran partes exclusivamente del sistema nervioso. Entonces, tal cual como por ejemplo pasaba con los barbitúricos o los omníferos, que por lo menos en el caso del éxtasis, pues son precisamente sustancias que en su momento fueron, perdón, fueron formuladas con un fin farmacológico, pero entonces al darse cuenta que cuando la persona extendía por lo menos el sueño, pues iba a terminar presentando otro tipo de secuelas u otro tipo de consecuencias que iba a ser una excitación de orden biológico. La capacidad de concentración no la miden las anfetaminas. Sí existen ciertos medicamentos pues que tienden a generar ese tipo de procesos de concentración para delimitar el proceso de déficit de concentración, principalmente en personas que son más bien de atención dispersas o que tienen, eh, creo que se llama S, SAD, creo que se llama, síndrome de atención dispersa. ¿Listo? Entonces, claro, pues la mayoría, sí, Tatiana, lo que pasa es que la mayoría de incluso de sustancias que dependen pues precisamente de algún tipo de narcótico, de algún tipo de alcaloide, pues tienden casi todas ellas a generar dependencia. No generan dependencia, pues obviamente cuando la experiencia, la exposición de ella, pues es bastante drástica. O sea, hay personas que consumen y pues consumen algunos tipos de drogas y manifiestan que algunas drogas les generan no de pronto la sensación de éxtasis, sino la sensación digamos, de desespero. Y por eso hay personas que finalmente optan por no consumir. O sea, pues pasa de todo un poco. Hay personas a las que el sistema nervioso les reacciona de una manera tal que les puede llegar a generar un poco más de capacidad biológica y les puede llegar a generar, dicho de esta manera, como cierta sensación de alegría, pero hay otras a las que no. Todas las drogas, pues por lo menos, vuelvo y repito, pues esto depende obviamente también de la persona, pues no hay que confiarse. Hay personas que, mejor dicho, una sola dosis de marihuana se convierte en un desespero completo y eso es algo que hay que cuidar bastante, ¿listo? Hay otras personas a las que simplemente consumen y no les pasa nada. Simplemente lo consumen porque sí. Hay personas incluso que se vuelven hasta adictas a la aspirina. Y fíjense que la aspirina pues es simplemente un medicamento para el dolor de cabeza, pero hay personas que presentan adicción para eso. Lo mismo, por ejemplo, que pues obviamente la cafeína. Ustedes saben que la cafeína también es un alcaloide y hay personas que, o sea, no pueden vivir sin su café, sin su tinto al lado y se lo toman lo más cargado posible. Y eso es obviamente porque genera una adicción. Lo mismo con el chocolate. El chocolate también tiene un alcaloide y ese alcaloide que tiene el chocolate pues también genera adicción en algunas personas. O sea, esto quiere decir que
nosotros también inconscientemente consumimos algunos tipos de sustancias. Mira, por lo menos ahí está diciendo Marcela que esa es ella, pero hay personas que generan este tipo de adicciones pues dependiendo de sus, también de sus parámetros biológicos. Yo por lo menos lo digo en lo personal, yo no puedo consumir pepitas de café. Si yo me consumo la pepita de café como tal, puedo durar corriendo hasta 2 horas. Y a mí me genera esa aceleración. Por eso yo trato de no consumir café porque realmente para mí el café cargado me estimula demasiado. Lo mismo que, pero por lo menos un chocolate a mí no me pasa lo mismo con el chocolate. Yo puedo consumir chocolate todo el que quiera. ¿Listo? Y hay personas que se vuelven adictas al chocolate y generan problemas de sobrepeso. Obviamente, pues yo no soy tan adicto al chocolate, pero no me pasa nada. Y sí tengo problemas de sobrepeso. Pero entonces, obviamente esto depende pues también del tipo de alcaloides que se consuma. Ustedes saben que hay alcaloides que son más fuertes que otros. Es el caso, por ejemplo, de la morfina, que se utiliza, por ejemplo, en tratamientos quirúrgicos o en tratamientos médicos. Y la hidromorfona, que es todavía más fuerte. Y hay personas que pues presentan la adicción a ese tipo de medicamentos. Pues obviamente porque muchas veces eh, se la dan a algunas personas entonces, digamos con fines terapéuticos, pero después comienzan a tener esa sensación de desesperación y ni siquiera saben por qué. No, pues obviamente la guarina, entre la guarina y la cafeína, pues obviamente hay una, todos ellos van a presentar una base nitrogenada, por eso es que todos ellos son, todos los alcaloides presentan un principio activo, un centro activo que es precisamente el nitrógeno y ese nitrógeno pues le da unas capacidades biológicas muy particulares. ¿Listo? Creo que la próxima clase que viene, pues si nos da el tiempo, creo que alcanzaríamos a hablar un poquito más del término de alcaloides y les alcanzaría a mostrar algunas estructuras, ¿vale? La diferencia, pues obviamente ambos son estimulantes, entonces digamos que en términos biológicos es que entre la guarina y la cafeína es más estimulante la guarina, pero la cafeína tiende a atacar el sistema nervioso central, mientras que la guarina tiende a atacar principalmente el hígado. Entonces por eso estas bebidas energizantes que son todas hechas a bases de guaraná, es decir, a base de guarina, tendrían entonces la capacidad de alterar el comportamiento y la producción energética que tiene el hígado. Eso es como si ustedes cogieran un motor, de pronto ustedes o de pronto Gillian, que es la que ha trabajado en robótica, sabe que si a un motor de escasamente 2 voltios, 3 voltios, pues usted le mete un cargador de 16 voltios, va a trabajar muy pero muy rápido, pero en cualquier momento se va a terminar quemando. Entonces por eso es que esas bebidas energizantes tienden a quemar principalmente el hígado, porque lo que hace es precisamente realizar ese proceso. Pues por lo menos Luisa, a tu edad no deberías estar tomando Vive 100 porque pues es precisamente ese tipo de procesos el que comienza a generar, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo a ustedes hace un momento, pues este tipo, por lo menos en algún momento, pues yo consumí también Vive 100 cuando trabajaba por las noches y tenía jornadas incluso hasta de casi 72 horas de largo, pero entonces cuando me tocaba consumir ese tipo de sustancias, la utilizaba más para eliminar el dolor muscular. Pero sí, por lo menos en el caso, como les decía hace un momento, pues ustedes toman ese tipo de cosas y ese tipo de cosas ha generado o genera, digamos, en los cuerpos genera ciertas reacciones. A eso era lo que les hacía relación hace un momento, pues ustedes pueden utilizar de pronto algún estimulante neuronal y ese estimulante neuronal no en todas las personas va a reaccionar de la misma forma. Hay personas a las que tomarse un café lo desvela, hay personas a las que no pueden dormir sin un café. Entonces, si se dan cuenta de la diferencia es precisamente el metabolismo de cada individuo. Personas que se toman un café y 4 de la mañana, o hay personas que utilizan el café para eso, pero hay otras personas que toman café y se acuestan a dormir. Entonces, ahí es donde se presenta también la diferencia entre cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a terminar aquí rápidamente con esta parte. Entonces, bueno, aquí entonces estaríamos hablando de lo de la hemoglobina, de los captores de hemoglobina. Todas ellas, pues entonces, bueno, entonces aquí les están hablando de algunos procesos metabólicos y pues entonces ya estaríamos hablando de la asociación de proteínas, pues directamente con otras biomoléculas, que esto lo dejaríamos para la próxima clase. Y terminaríamos entonces por el día de hoy, terminamos en hora en punto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno, por ejemplo, en un niño que tiene problemas de hiperactividad, darle un chocolate es mortal, darle un chocolate es fatal, darle café, imagínense. Entonces es ahí donde se presentan ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, chicos, pues hasta ahí por lo menos lo dejamos por el día de hoy. Espero que todos
ustedes tengan un buen fin de semana. Y por ahí en cualquier momento les dejo activada la plataforma. ¿Listo? Tu hermana es así, no le das el dulce nada. Bueno, depende también del tipo de organismo. Pero bueno. Ah, bueno, listo, María Paula. Entonces, permíteme un momentico. Entonces, permíteme un momentico. Tengo, tengo entonces, permítame en un momento. Tengo entonces inasistencia de las siguientes personas, por favor me confirman. ¿Ya llegó Alarcón? Los demás ya se pueden ir retirando, tranquilo, no hay ningún inconveniente. Profesor, Sí, señor. soy Alarcón. Ah, bueno, listo, vale. ¿Florian ya llegó? Florian, no, parece que no llegó. Ibarra llegó. León llegó. Chao, Lina. Chao, Natalia. Llegó Muñoz. Muñoz entró a clase, no. No me es que ya había entrado. Ricaurte. Igualmente ustedes, muchachos, que tengan buen día y buen fin de semana. Rojas Rodríguez María Paula, ya le quité la falla, tranquila, no hay ningún problema. Rojas Romero, venga a ver Romero, que Romero se lo tenía con falla. Listo, Romero, ya le quité la falla. ¿Listo? Listo, bueno. Velosa, venga a ver, no, Velosa no. Sí, Velosa lo tenía con falla. Listo, Velosa, ya. Chao, muchachos. Entonces ya les quité las fallas a los que tenían falla por ahí. Me faltó Sandoval. No, mentira, Sandoval ya estaba. Y Torres. ¿Torres entró? No, listo. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Mucho juicio. Chao.